están? Bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio Cuidarte es Quererte en este octubre rosa, un mes donde todos nos preocupamos del cáncer de mama y cómo podemos lograr bajar la cifra preocupante que existe en nuestro país. Es el cáncer con mayor incidencia en mujeres. Por lo mismo, los invito a revisar este interesante conversatorio que tuvimos con 4 expertos. Saludamos al doctor Manuel Inostroza, médico, ex superintendente de salud, académico en salud pública con amplia trayectoria en políticas de salud y gestión pública. También a la doctora Valentina Ovalle, oncóloga radioterapeuta de Clínica IRAM y profesora universitaria con experiencia internacional en investigación clínica y técnicas avanzadas en radioterapia mamaria. Rodrigo Stern, gerente general de Clínica IRAM, centro en salud oncológica con más de 47 años de existencia, donde se ha puesto foco en ampliar la cobertura y apoyar a través de alianzas estratégicas la prevención y acompañamiento frente al cáncer. Y finalmente, Johanna Knepgen, directora de líneas personales de Southbridge, empresa de seguros que entre sus productos ofrece a industrias, empresas y personas diversas opciones de cobertura ante enfermedades catastróficas como el cáncer. Muchas gracias por acompañarnos y vamos a arrancar con la primera pregunta. La pregunta tiene que ver con la evolución del diagnóstico, porque lo que decíamos es que se ha registrado, a pesar de toda la prevención y los avances tecnológicos, un aumento en los casos. Entonces, uno se queda con la pregunta de si faltan más exámenes preventivos y qué tanto puede servir el autoexamen. Es una buena recomendación, pero quizás desde mi ignorancia siento que el autoexamen sirve, pero también probablemente se va a detectar cuando ya está muy avanzado. Entonces, probablemente la mamografía puede seguir siendo lo más óptimo en estos casos. ¿Cuál es su opinión como experta, doctora? Sí, bueno, primero aclarar que efectivamente la incidencia va en aumento, como más o menos un aumento que es de un 1% por año. Por lo tanto, estamos viendo más cáncer de mama y eso puede ser debido también a cambios de hábito, mayor consumo de alcohol, mayor sedentarismo de la población. Son factores de riesgo que son muy conocidos, pero que muchas veces la población sana no los conoce. Por ejemplo, lo del consumo de alcohol es algo que es como mucho más desconocido, yo diría. Y este aumento de la incidencia hace que también aumente el número total de muertes, a pesar de que la mortalidad va a la baja, afortunadamente, porque desde los 90, como decías ya, en torno a estos avances en los tratamientos, la incorporación de hormonoterapia, quimioterapia, mejoras en la radioterapia, todo esto ha hecho que vaya en disminución la tasa de mortalidad, ¿ya? En cuanto a la mamografía, es el examen que disminuye la mortalidad por cáncer. Eso tiene que quedar como súper claro para todos. El autoexamen es una herramienta adicional a la mamografía. Entonces, acá lo importante es que las mujeres que estén en edad de hacerse la mamografía, en general de los 40 hacia arriba, una vez al año, se la hagan. Y entre medio de las mamografías podemos promover el autoexamen básicamente para detectar cambios a la normalidad que la mujer vaya conociendo. Y ese autoexamen puede ser de manera frecuente, digamos, una vez al mes, etcétera, ¿no? La idea es hacerlo una vez al mes y ahí hay que, hacer una inspección primero, ver que no haya cambios en el color de la piel o en la textura, porque a veces se puede dar esta piel de naranja que es como un engrosamiento de la piel. Estos cambios pueden ser sutiles a veces y muchas veces no los podemos detectar. Pueden haber también aumento de volumen o cambio de la forma de la mama y la palpación obviamente de un nódulo. Entonces todas estas cosas nos deberían hacer consultar entre medio de las mamografías y también lo importante es que mujeres que no están en edad de hacerse la mamografía, o sea antes de los 40 años, también puedan hacer este autoexamen una vez al mes. Perfecto. Rodrigo, pasando al tema de la clínica, ¿cómo los centros médicos pueden hacerse cargo de mejorar el diagnóstico temprano? Y también, una vez hecho el diagnóstico, ¿cómo asegurar también un buen tratamiento? Bueno, primero aclarar, en tu presentación yo no soy doctor. Perdón, sí, desde el principio te pregunté. Señalar varias cosas. Primero, tal como tú dijiste, el cáncer en Chile es la primera causa de muerte. Un tema relevante. Pero a pesar de ser la primera causa de muerte, también tiene curación. Y tiene curación en la medida que los pacientes tengan acceso al tratamiento público-privado. Y en eso la complementariedad público-privada en Chile es un tema fundamental de seguir promocionando y perseverando en ello. Desde el punto de vista de la prevención, tal como decía Manuel, esto está de alguna forma previsto en las ISAPRE, en el FONASA, con exámenes permanentes, periódicos, sin orden médica. La ley lo establece así. En el caso nuestro de clínica, nosotros promocionamos los exámenes preventivos a través de
un mecanismo, estamos aquí con Saurich también, de un producto que es un seguro que permite que todas las personas que están aseguradas, en el caso de las mujeres, todas las mujeres mayores de 35 años tengan acceso una vez al año sin costo a la mamografía, y así como hombres, otros exámenes preventivos para poder cubrir y poder detectar precozmente cualquier enfermedad de cáncer que tenga estos exámenes preventivos. La clínica, a través de este mecanismo de producto específico, con acceso casi universal por el costo que tiene involucrado, que cubre todos los tipos de cáncer, está preparado para entregar esta prevención. Perfecto. Joana, y respecto a lo mismo, son interesantes estas alianzas. ¿Cuál es el rol de una empresa de seguros en este contexto? El rol es conectarse con las personas y sus necesidades. Yo creo que la industria se ha olvidado del rol social que tienen los seguros y es estar y acompañar a nuestros asegurados. Como decía Rodrigo, bueno, nosotros incorporamos en nuestro producto que tenemos de oncológico, lo hemos hecho accesible, universal, idealmente eliminando los vacíos que tienen los seguros de salud, pensando en la migración que tenemos desde el mundo privado de ISAPRE a FONASA, claro. ¿No es cierto? En donde lamentablemente los seguros estaban diseñados para acompañar al cliente ISAPRE, pero no tanto al cliente FONASA. Y hay que adaptar entonces esos productos para poder acompañar y darle cobertura universal y accesible a todo ese grupo. Por otro lado, trabajar mucho en lo que se refiere a prevención. Nosotros como compañía no solamente incorporamos la prevención a través de exámenes preventivos, valga la redundancia, en nuestro producto de salud, sino que puedo dar un ejemplo súper concreto de que este año, a través de SOAP, que no tiene nada que ver, incorporamos como beneficio para los clientes que contrataban un SOAP un seguro, o sea, un chequeo médico preventivo de cáncer. Mira. Y eso significa y tiene que ver con conectarse entonces con los problemas sociales, los problemas reales de la gente y llegar a tiempo. Es bien interesante lo que estás diciendo. El otro día, en socialización, no sé, en una junta, una persona del mundo de los seguros me decía que es verdad que habitualmente se asocia los seguros con momentos críticos, cuando alguien pierde algo, cuando alguien le roba algo, son instancias en que ya llegaste a un punto. Pero ¿qué tan importante es ese rol social que tú nos estás diciendo, que es acompañar para evitar que llegue ese momento? Es fundamental. O sea, evidentemente tenemos que estar cuando la catástrofe o ese daño existe, pero lo ideal es que prevenir para no llegar, digamos, a esa instancia. Eso tiene que ver con educación financiera, acompañar, educar, promover buenos hábitos de salud. Como decía Valentina, es fundamental. Hoy día todos corremos, pero lamentablemente no corremos con nuestras piernas, corremos de reunión virtual en una reunión virtual, claro. Arriba del auto, de la micro. Ojalá eso se tradujera en deporte, en quemar, no sé, calorías, algo, pero no. Rodrigo, sí. Quisiera complementar lo que dice Joana y lo que ha comentado Valentina y Manuel, en el sentido que esta enfermedad que está trófica desde el punto de vista médico, ¿no? Es una enfermedad que primero tiene el paciente, pero también su familia. Exactamente. Entonces, aquí la enfermedad es principal. Y lo importante es que el acompañamiento de la familia sea al paciente en los temas médicos y que el resto seamos nosotros en un rol social, como clínicas, como sistema privado, complementario con el sistema público, de que seamos capaces de poder dar acceso a que ese paciente con la familia se pueda tratar y se pueda curar. Claro, no generar además un grado de estrés más en la situación familiar. Importante eso. Valentina, a propósito de lo mismo, pasemos al gasto del bolsillo, ¿no? Que genera muchas veces un impacto también en la economía familiar. ¿Cómo afecta ese impacto en el tratamiento precisamente de los pacientes? Que puedan tener continuidad, que puedan ser atendidos a tiempo también. Actuar rápido, sabemos en estos casos, y ya lo decíamos, la detección temprana es fundamental. Claro, o sea, la oportunidad y el acceso obviamente son muy importantes. Como bien dicen, el gasto de bolsillo es un problema que es crítico para las familias, sobre todo en ciertas etapas en las que, por ejemplo, un cáncer de mama metastásico puede hacerse como algo muy crónico y necesita terapias que son hasta la progresión. Esto significa que las pacientes van a estar usando ciertas drogas de muchas veces alto costo por meses o incluso años. Y creo que acá es muy importante tratar de alivianar eso. Hay muchas cosas que están garantizadas dentro del GES y por lo tanto, tanto en el sistema público como privado, uno puede acceder a justamente estos tratamientos, ya sea de quimioterapia, inmunoterapia, radioterapia.
más complejas, por ejemplo. Y lo importante es tratar de garantizar a estas personas que no van a tener un gasto extra. En ese sentido, por ejemplo, en radioterapia nosotros en el tiempo hemos ido acortando mucho los tratamientos y haciéndolos igual de efectivos, menos tóxicos, pero mucho más cortos. Y esto es súper importante para las familias que incluso a veces se tienen que trasladar desde regiones, por ejemplo, a tratarse acá en Santiago. Y el estar menos tiempo implica para ellos mucho menos gasto de bolsillo en alojamiento, en traslados a los centros de radioterapia. Y además para los centros implica tener una mayor disponibilidad para poder garantizar el tratamiento de más personas. Manuel, ¿cómo han ido evolucionando precisamente las coberturas en el último tiempo y qué es lo que falta? ¿Dónde están las lagunas, el vacío? Bueno, aquí lamentablemente las noticias tampoco son muy buenas respecto a la evolución del gasto de bolsillo. Mirando hace poco estadísticas del Ministerio de Salud entre el año 2019 y el 2024, que son las que tiene el Departamento de Economía y la Salud del Ministerio disponible, el gasto de bolsillo ha subido de un 29% a un 39%, o sea, en 4 años ha subido 10 puntos. ¿Y ¿Dónde está eso? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica esto? Bueno, se explica básicamente por esta movilidad que explicaban recientemente respecto a que el sistema ISAPRE ha perdido 862.000 personas en el último tiempo. El plan de ISAPRE tiene una cobertura promedio del orden del 65%, pero ¿qué es lo que pasa? Que estas personas se movilizan a FONASA, pero quieren mantener su atención en prestadores privados como estaban acostumbrados antes. Y ocupan la libre elección, que es la modalidad que de FONASA les permite atenderse en prestadores privados, pero esta libre elección tiene una cobertura financiera menor, es decir, el gasto de bolsillo es más alto, porque el plan de FONASA en libre elección cubre en promedio el 38%. ¿Pero ese tope es desconocido por las personas al momento de cambiarse? La gente no sabe eso, cree que la gratuidad del FONASA en el sistema público puede ser equivalente a la atención en un prestador privado y se encuentra con a veces la desagradable sorpresa de que querer ir al mismo prestador privado utilizando la cobertura FONASA es mucho más baja y el copago es más alto. Y por eso que es tan importante que mientras tanto el gobierno implementa una ley que se aprobó en mayo del año 2024, que es la que crea la modalidad de cobertura complementaria, que tú has entrevistado a personas de cómo esto va a ayudar a disminuir el copago a aquellos que se movieron a FONASA, pero como no se implementa, todavía eso no se produce. Claro. Y por eso que ha aumentado mucho la contratación de beneficiarios de FONASA de los seguros complementarios del mercado, ¿sí? Y por eso que es tan importante que la gente evalúe bien esas alternativas. Bueno, aquí hay una alternativa que propone Southbridge, pero hay otras más en el mercado también, y que mire efectivamente cómo esos seguros complementarios lo van a ayudar a bajar el copago si es que uno quiere atenderse en prestadores privados distintos o quiere jugar a esta complementariedad público-privada, porque mucha gente también va a la gratuidad del público, pero por la demora y la lista de espera de ciertos exámenes, se va al privado y después quiere volver al público cuando se ha hecho un examen, cuando se ha hecho algún procedimiento. Bueno, y esa flexibilidad es muy importante tenerla clara, que puede contribuir, y por eso que es importante tener estos seguros complementarios que te ayudan a rebajar el gasto bolsillo y no demorar tanto la atención. Ya, preguntémosle a Giovanna precisamente por lo mismo, porque puede sonar un poco enredado, ¿no? Esta cobertura un poquito más básica, pero quizás con un seguro complementario más robusto. ¿En qué fijarse? ¿Cuál es la clave a la hora de escoger bien? La clave, tal como decía Manuel, identificar esos vacíos de no cobertura, porque es terrible contratar un seguro y al minuto de usarlo darse cuenta que en verdad la contribución al gasto no era la que esa persona pensaba que iba a tener. Entonces, ¿en qué cosas hay que fijarse? Y sobre todo para los pacientes, los que vienen del sistema FONASA, o personas que también están adecuando su gasto, digamos, en salud y están tal vez mejorando sus planes, incluso en ISAPRE, pensando en que tienen una cobertura privada complementaria a través de un seguro contratado en alguna compañía de seguro, es ver justamente cuál es ese gap que se produce, que mencionaba en cuanto a cuánto es la cobertura que va a dar la primera capa y desde cuándo empieza a cubrir el seguro complementario que se contrató. En nuestro caso, definimos que la cobertura es inmediata, es decir, no hay deducible, no se exige lo que se llama la bonificación médica, digamos, de la primera capa, que generalmente, y muchas pólizas la tienen contemplada en un 50%.
Eso quiere decir que si tu primera capa, ya sea ISAPRE y FONASA, cubre el 29 o el 30%, cargo de tu bolsillo tiene que ser el 20% de ese costo y los seguros empiezan a operar a partir del 50% del gasto hacia arriba. En nuestro caso, como pensamos en que este tiene que ser un seguro que tenga un impacto real, social, bolsillo, claro. Y que sea sostenible y sustentable, no tenemos BMI, digamos, mínimo, quiere decir de que no hay un pago siquiera por parte del asegurado. Aquí la cobertura es inmediata y tiene una prestación inmediata. ¿Qué otra cosa? Es que la mayoría de los productos de salud, hay muchos que son vitalicios, pero la cobertura se empieza a restringir. A medida que pasa el tiempo. Exactamente. Claro. Y se aplican deducibles que se incrementan o bien la cobertura se empieza a restringir. En este caso, el producto que nosotros diseñamos, la cobertura se mantiene estable en el tiempo, es vitalicia, pero sin restricción de cobertura o aplicar algún tipo de deducible. Eso es súper importante, porque también se habla mucho que el riesgo mayoritario está en mujeres que sobrepasan los 50 años. ¿Vale? Exactamente. ¿No? Claro, eso es súper importante, además que las personas lo conozcan. Creo que muchas veces la contratación de seguros o incluso los mismos datos de la propia ISAPRE, por ejemplo, que alguien puede tener, son desconocidos y los pacientes no saben muy bien de dónde se está como haciendo el gasto, si tienen que poner de bolsillo, cuándo tienen que ponerlo. Y muchas veces hay poco como apoyo o información en ese sentido y los pacientes que están bien educados le sacan el jugo como al máximo en el fondo a sus coberturas. Claro. Joana, para usted es un desafío, imagino, grande tratar de explicar en fácil la cobertura y todo esto. No hay mucha sigla, mucho número, que es difícil. Las personas llegan muchas veces con miedo y lo que quieren es, ¿me van a proteger sí o no? Sí, sobre todo que tenemos un lenguaje bien particular y bien cerrado, ¿no? Pero ahí está el desafío de cómo hacer productos simples, que ojalá tengan poca letra chica, que sean cercanos, en donde expliquemos todo en fácil. Es un cambio importante. Y va acorde con el rol social que dices que tienen que cumplir también. O sea, claro. Y ahí es volver a conectarse con las personas. Claro. Y que no solamente entiendan, que tengan un producto, digamos, que realmente les va a servir ante la eventualidad financiera en este caso. Sí. ¿Rodrigo? Complementando lo que dice Joana y Valentina, este producto que ofrecemos conjunto con Southbridge, primero desde el punto de vista económico, que es lo que está apuntando Joana, no tiene deducible, no tiene copago fijo como tiene el GES por ley. Incorpora además dentro de productos exámenes preventivos anuales como la mamografía, antibiótico para los hombres, de forma anual sin costo, pero yo me quiero enfocar de nuevo en el paciente, que es nuestra gran preocupación. Este seguro lo puede tomar cualquier persona, el precio para paciente ISAPRE o FONASA es el mismo. Si una persona lo contrata cuando tiene ISAPRE y se cambia a FONASA, no cambia ni el precio ni la cobertura, es vitalicia, se puede tomar hasta los 80 años, cuando bien decía hace un rato que la gente a medida que más va envejeciendo, como nuestra población de Chile, es más propensa, a desarrollar un cáncer. Pero desde el punto de vista de la cobertura misma, aquí lo más importante es que desde que el paciente tiene un diagnóstico de cáncer, la atención en la clínica es inmediata. Sí, ¿cómo velan para que este tratamiento sea el indicado? ¿Qué protocolos siguen? El protocolo es el siguiente. Puede tratar de explicar un flujo lo más simple posible. Tenemos tiempo, Rodrigo. Estamos con todo gusto. El paciente que tiene un seguro y con estos exámenes preventivos se le detecta un cáncer, diagnóstico de cáncer, un diagnóstico comprobado de cáncer, y realiza lo que uno llama el denuncio de su cáncer. La compañía de seguros de IRAM, y nosotros validamos esa biopsia que se efectúa ante un cáncer, visitamos al paciente a las 48 horas hábiles desde que tomamos conocimiento de ese diagnóstico. Y ahí lo toma lo que nosotros llamamos un médico de cabecera, un médico de familia, que lo toma en la mano y no lo suelta más. Entonces, ese médico, con el comité médico que trabaja en la clínica, define el tratamiento médico que ese cáncer y ese paciente específico requiere. Y parte de su cáncer, su tratamiento de forma inmediata, sin espera, sin lista de espera. Y qué importante lo que dices, tener una cara, una persona, un nombre y un apellido a quien uno, con el miedo lógico que puede tener por padecer una de estas enfermedades, pueda llamar y a quien acudir cuando tenga dudas. Ese médico de cabecera o familia que hablo yo está disponible siempre, 24/7. Y ese médico el que dirige el tratamiento, ya sea que se pueda hacer en la misma clínica o fuera, pero lo manejamos nosotros médicamente desde ese inicio. Y el paciente entonces con su familia
vuelvo al tema familiar, ya no es parte del paciente, sino la familia, está concentrado en el tratamiento del paciente. Todo lo administrativo, los trámites de ISAPRE, lo que decía Iván, trámites de ISAPRE, de FONASA, el sacar el bono, no es una preocupación del paciente, es una preocupación. Y hay un tema importante para los que nos están viendo, porque algunos pueden estar preguntándose, pero yo ya tuve cáncer. Hablemos un poco, Manuel, de la ley del olvido oncológico, que también es súper importante en esta materia. Sí, bueno, el año 2024 entró en vigencia esta ley que fue aprobada no solo para la relación de FONASA y SAPRE, donde era característico el problema de la preexistencia. Preexistencia quiere decir que yo tengo un diagnóstico de cáncer previo y por lo tanto la ISAPRE me rechaza su incorporación cuando yo quiero contratar un plan. También se aplica a los seguros complementarios, se aplica a todo tipo de cobertura. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que si yo llevo 5 años desde que me diagnosticaron un cáncer y desde que hice el último tratamiento radical, la ley habla de algo que podría ser interpretable, pero se habla de diagnóstico radical cuando se ha hecho alguna cirugía, alguna quimioterapia, no cuando te has quedado con algún medicamento de seguimiento o mantención, sino que después de 5 años de la remisión, de la remisión y dejaste de hacerte un tratamiento importante, tú ya no tienes por qué declarar que tuviste el cáncer. O sea, aun cuando una persona siga tomando un medicamento, exactamente, puede apelar a esta ley. Puede acogerse utilizar la ley y por lo tanto no tiene por qué decir, mire, yo tuve un diagnóstico de cáncer de pulmón, de cáncer gástrico, y el seguro está impedido además de indagar ese tipo de información y está obligado a enrolarlo en un ISAPRE o enrolarlo en una compañía de seguro complementario. Por lo tanto, estas coberturas son cada vez más importantes. ¿Por qué? Porque uno tiene que seguir haciendo ese seguimiento, ¿no? O sea, ya sea del cáncer antiguo que tuvo, porque uno nunca sabe si puede volver a aparecer, y bueno, para estar cubierto por nuevos tipos de cáncer que por todos los factores determinantes ya hemos dicho, en Chile lamentablemente, todos los factores, salvo el cigarrillo que disminuyó 2 puntos en la última encuesta nacional de calidad de vida que se publicó recientemente, en todos los demás factores, consumo de alcohol, sedentarismo, cirrosis hepática, sedentarismo, insuficiencia renal crónica, accidentes cerebrovasculares, diabetes, hipertensión, obesidad, todos esos factores de riesgo han ido al alza y por lo tanto la probabilidad, dado que estamos envejeciendo y viviendo cada vez más años en Chile, ya estamos llegando a los 81 años de esperanza de vida promedio, hombres y mujeres, la probabilidad de que tengamos un cáncer es cada vez mayor y por lo tanto la necesidad de tener estas coberturas tanto en FONASA como en ISAPRE y complementarias como los seguros complementarios es cada vez más relevante. Doctora Valle, ¿y es común ver personas que se acogen a la ley del olvido oncológico? ¿En la práctica se ve? Me preguntan poco sobre esta ley porque, por ejemplo, lo que decía Manuel es súper importante. Hay una duda sobre cuándo empieza a regir esto. Las pacientes con cáncer de mama, muchas de ellas, como 3/4 de ellas, tienen que tomar un medicamento que es un bloqueador hormonal y se puede tomar hasta 10 años. Entonces, ¿en qué momento empiezan a regir esos 5 años? Me hice la cirugía, no sé, año 2000, pero sigo tomando la pastilla. Entonces es súper importante cómo se interpreta también esa ley. Y es bueno tomar nota porque así nos ayuda a comunicar más también desde qué punto en adelante se pueden considerar esos 5 años. Claro, se pueden seguir. Hay pocas dudas, yo creo, pero cada vez se está comunicando más. Como todo, yo creo que falta un poquito de información a la población general y las que saben y están más al tanto son personas que están en ciertas agrupaciones de pacientes, por ejemplo, que tienen como voceros y han ayudado mucho a comunicar esto entre las pacientes. ¿Dónde está la clave ahí, creen? Esta pregunta abierta, porque uno dice, en un país con tantas urgencias, digamos, ¿no? Es complejo poner las prioridades. Entonces, el área de la salud, por supuesto, siempre ha estado en la parte alta, podríamos decir, de la tabla de temas a tratar. Sin embargo, este tema en particular suena más específico probablemente que otro. Sí, yo enfatizaría la idea a propósito de la inquietud nos plantea Valentina de que tratamiento radical, que es lo que el texto dice claramente, se interpreta, o así se ha interpretado en distintos organismos, como algún tratamiento relevante, es decir, cirugía, quimioterapia, radioterapia, pero un tratamiento permanente para mantener la remisión no se considera un tratamiento radical. Entiendo que la Superintendencia de Salud, que es el órgano que además corresponde interpretar frente a reclamos, lo ha interpretado de esa manera, por lo tanto, darle tranquilidad a la gente que si yo estoy en un tratamiento, digamos, de alguna pastilla que estoy tomando permanentemente
después de haberme sometido a este tipo de tratamientos que son más importantes. No se considera parte de los 5 años. Se considera parte Claro. de los 5 años, por lo tanto, Perdón. no es una restricción para evitar olvidarse del cáncer previo, que es la idea de... Y ahí, Rodrigo y Joana, volvemos al mismo tema del rol social. Esto no se trata de estar a ver cuándo ustedes, sino que es acoger al paciente de la mejor manera y tratar de acompañarlo en ese proceso, digamos. Nadie quiere estar contando los días exactos, sino que entendiendo que es una etapa sensible, particular de la vida, ¿no? No, absolutamente. Yo creo que en general como industria, tuvimos que modificar todos los procesos y los requisitos de entrada a las pólizas en general. Entonces, y actuarialmente es algo que se va a ver en el futuro. O sea, las compañías de seguros, recuerda que nosotros trabajamos sobre datos ciertos, digamos, historia, y es algo que la verdad es que eso se va a ver, yo te diría que recién en un par de años más, digamos, cómo eso puede o no afectar la tarificación de las compañías. Pero por lo pronto, como industria, estamos todos acogidos a esa nueva. Rodrigo. Yo quisiera complementar. Fíjate, la ley existe, la ley es buena en el sentido de proteger a gente que ha tenido cáncer y por diversos motivos no podía contratar esto por la preexistencia. Yo creo que aquí hay un tema de comunicación muy importante, de distribución de la venta, que la compañía, nosotros. Y lo otro que hemos comentado a lo largo de este conversatorio es que esta enfermedad es de seguimiento oncológico permanente, no porque tú termines un tratamiento y ese paciente queda agotado. Tiene controles 3 veces al año, 4 veces al año, una vez, y después una vez un control de por vida. Siempre tenemos ese manejo y eso es parte de la ley del riesgo. Eso es importante hablarlo con la doctora porque, claro, estamos hablando de una enfermedad crítica, una enfermedad además que durante décadas hemos escuchado cómo se han hecho avances interminables para tratar de encontrar una cura a la que aún no se llega en la gran mayoría de los casos. Entonces, por lo mismo, lo que dice Rodrigo, doctora, es clave porque me imagino que un paciente que le entregan o que llega a la remisión va a continuar con ese calvario, si se quiere, o con ese miedo, que es válido, que es entendible, que es lógico, de por vida, digamos. De no me vaya a pasar de nuevo. Me imagino que hay un cambio, un antes y un después, que usted puede ver en los pacientes que es súper notorio. Desde el cuidado diario, digamos, hasta la cantidad de exámenes que se realizan. Tenemos al final una relación de por vida, de muy largo plazo con los pacientes, y seguimos, como decía Rodrigo, inicialmente es más seguido, por ejemplo, cada 3-4 meses, después cada 6 meses, después una vez al año. Eso involucra conversar con los pacientes, ver si tienen algún efecto de los tratamientos, por ejemplo, que son cada vez menos tóxicos o con menos eventos adversos para los pacientes, y todos los cambios que se han hecho tanto en cirugía como en radioterapia y en quimioterapia o inmuno son orientados no solo a mejorar la efectividad, sino que justamente también a poder quedar con una muy buena calidad de vida cercana a lo normal, que es lo ideal. Pero generamos estas relaciones de muy largo plazo y uno ve que en los controles, efectivamente, las mujeres y hombres que llegan a control llegan con un poco de miedo en los controles de seguimiento. Ayer veía una paciente, me decía, ¿verdad? Estoy con miedo, como me pasan el examen, quiero que lo revise. Y eso cada vez yo creo que va disminuyendo en la medida que ya se aleja como el diagnóstico y el tratamiento en sí. Pero sobre todo los primeros años es complejo y obviamente las pacientes tienen un poquito de miedo cuando llegan a control. Hablemos un poco del futuro. Manuel, ¿cómo se proyecta para los próximos años el aumento en la incidencia de cáncer de mama y otros también? ¿Y cómo las instituciones tienen que prepararse para este futuro? A ver, como te decía, los datos se proyectan en general de aumento tanto en incidencia como en prevalencia de todo tipo de cánceres por estos fenómenos de factores de riesgo que están aumentando y básicamente porque somos una población más envejecida. Claro, si tú miras en el siglo XX vivíamos mucho menos y por lo tanto no alcanzamos a vivir lo suficiente para tener cáncer. Ahora somos más y vivimos más. Claro. Es así de práctico. Ahora vivimos más. Y por lo tanto, nuestro sistema inmunológico no tiene la capacidad para... ¿Sabes que estoy solo muy didácticamente? Todos los días nuestras células están produciendo células que son cancerígenas. Lo que pasa es que nuestro sistema inmunológico los destruye y es capaz de controlar eso. Pero a medida que envejecemos, nuestro sistema inmunológico y por todos estos factores de riesgo se debilitan y por lo tanto afloran todo tipo de cánceres que pueden afectar a la población.
Por lo tanto, la información es que esto va a seguir aumentando y por lo tanto tener este tipo de cobertura es muy importante. Ahora, el sistema de salud yo creo que en el caso chileno va a tener que ir reformándose y adaptando esto. Una de las cosas que esto de la ley de olvido oncológico es como un prolegómeno de lo que yo creo que va a venir en el tiempo futuro y los sistemas de aseguramiento se van a tener que acostumbrar a ello, de que vamos a tener que eliminar la preexistencia, porque si estamos viviendo más y tenemos condiciones de riesgo que no somos capaces... Todos vamos a tener una preexistencia de algo. Y por lo tanto, como buena parte de los sistemas de seguridad social en el mundo, no existe la preexistencia y por lo tanto eso va a tener que eliminarse. Y tal como decía Joana, actualmente no solo el sector público, sino que el sector privado va a tener que incorporar esta variable y yo espero que esa reforma de salud tal vez en el próximo gobierno se pueda ya discutir. Hay amplio consenso de que nosotros debiéramos eliminar ya, no estar hablando de estas leyes del olvido oncológico, sino que definitivamente pasar a un sistema de salud que en cobertura de primera y segunda capa se complemente sin la necesidad de tener preexistencia. Ahora, eso tiene, por supuesto, para las personas un impacto positivo, pero también va a haber que tener un reordenamiento general, digamos, va a alterar los precios, etcétera, ¿no? Bueno, sí, y esto significa que el sistema de salud va a tener que seguir mejorando su financiamiento. Por cierto, hay muchos desafíos en la eficiencia. Por ejemplo, solo para comentar, esto va a significar que vamos a tener que mejorar la cobertura de medicamentos de alto costo, ¿no? Ustedes ven que la ley Ricartes-Soto está trabada desde hace ya 5 años, que no ha podido incorporar nuevas moléculas, nuevos tratamientos de medicamentos de alto costo, que la gente está recurriendo al sistema judicial y por la vía judicial se está resolviendo la cobertura obligada de medicamentos que no están teniendo cobertura financiera. Claro, incluso algunos que son altísimos y que llegan a los medios, que son casos que conmueven al país completo. Por ejemplo, mira, en disminución de gastos en licencias médicas, gracias a la fiscalización de la Contraloría General de la República, se proyecta que este año podríamos ahorrar del orden de 400.000 millones de pesos en el sistema público si se mantiene la tendencia de baja en emisión de licencias médicas por el efecto de fiscalización. Y la ley Ricartes-Soto considera un financiamiento anual de 100.000 millones de pesos por lo tanto, tú tienes ahí 4 leyes Ricartes-Soto que no se trata de quitarle el presupuesto, sino que reasignarlo para poder incorporar mayores tratamientos de drogas de alto costo, particularmente en cáncer, porque la tecnología está avanzando mucho, hay todo un tema de marcadores genéticos. Antiguamente hacíamos tratamientos al voleo, por así decirlo, con las quimioterapias. Hoy día incluso cuando uno hace el diagnóstico genético de cierto tipo de cáncer, dice, bueno, para esta paciente con este marcador genético, este medicamento en particular va a ser mucho más efectivo. Eso mejora la costo-efectividad del tratamiento y hace que sea más específico y por lo tanto al voleo antes habíamos gente que no le servía el tratamiento, pero no lo sabíamos. Claro, ensayo y error en el fondo. Pero toda esa tecnología requiere acceso y requiere mayor financiamiento. Y yo creo que ese tipo de coberturas van a tener que ser incorporadas en nuestro sistema de salud prontamente. Rodrigo, en esa misma idea de futuro, ¿cómo se puede preparar un centro médico especializado como IRAM para este contexto donde, según las proyecciones, todo indica que vamos a tener más incidencia en el futuro? Sí, vamos a tener más incidencia, vamos a tener más cáncer, tenemos que estar preparados. Nosotros como clínica nos venimos preparándose mucho tiempo. Primero, en la formación de médicos, en que forman médicos, psicólogos, año a año, de tal forma que tengamos la capacidad de tener disponibilidad de horas médicas para tratar esta mayor cantidad de pacientes de cáncer. Inversión en equipo es importante, pero si uno tiene la mano de obra, inversión en equipo es lo mismo. Siempre va a haber alguien que te genera su banco, pero si uno tiene la formación médica es importante. Como clínica tenemos hoy día 6 equipos, uno que entra en funcionamiento la próxima semana, un equipo más moderno que está con una técnica especial que va a permitir más seguridad, más precisión, más rapidez en los tratamientos. Va a ser el primer equipo en el mundo que tiene esta técnica, que parte tratando paciente el 21 de octubre próximo. Vamos a tener 6 equipos de radioterapia, un equipo de braqui. Estamos como clínica proyectando este crecimiento en la incidencia y en el aumento de los pacientes de cáncer, con una nueva sede, si los 3, 4, 5 años más, donde nos vamos a implicar en volumen de clínica para poder hacernos cargo de esto. Pero para eso es importante también, pensando en lo que decía Manuel y Joana antes también, en toda esta migración de pacientes privados a lo público, de ISAPRE a FONASA, tener esta complementariedad público-privada
En el caso de radioterapia en particular y cáncer funciona muy bien, de tal forma dar acceso a esa población. Uno le da acceso oportuno, el cáncer sí que ahí pasa. Para eso existen convenios con FONASA, el convenio con FONASA Subcontractador, licitaciones públicas para tratamiento de cáncer que nosotros tenemos. Entonces, más o menos en radioterapia, para que te haga una idea, alrededor de un 55-58% de nuestros pacientes de radioterapia en la clínica son pacientes. Y esto lo único que debe hacer es seguir creciendo. Estamos preparando para eso con inversión en equipo, inversión en sede, inversión en recursos humanos, que es lo más importante. Dar acceso oportuno a los tratamientos de forma inmediata. El cáncer, bien hay más cáncer en general en el mundo se está curando más, pero se está curando más en la medida que el paciente llegue de forma oportuna al tratamiento. Y a eso estamos aportando. Manuel, querías complementar. Mencionar algo a Rodrigo que tal vez es bueno destacar, que una de las cosas que más nos preocupa desde el punto de vista de la política pública es todavía la inequidad que existe en el resultado clínico de los tratamientos. ¿Por qué digo esto? Porque se ha estudiado para distintos tipos de cáncer, por ejemplo el cáncer colorectal, que el nivel o la tasa de sobrevida de los pacientes que se atienden en ISAPRE tiende a ser 2 o 3 veces más alta que la del sistema público. Beneficiarios de FONASA en promedio, y particularmente los del grupo A, que son los grupos más vulnerables y más pobres. Entonces, esto da cuenta de que tenemos una inequidad en el acceso que es imperdonable para la realidad de nuestro país en pleno siglo XXI. ¿Pero eso es por equipamiento, porque la enfermedad ya llega a una etapa más avanzada, o son distintos factores? Hay distintos factores. Hay, por un lado, factores determinantes, o sea, la persona más pobre, más vulnerable, vive en condiciones de salud que pueden ser más precarias que... Claro. Y hace más precaria la posibilidad de sobrevida. Ese es un factor. Y eso es parte del desarrollo social y económico del país que tendrá que superarse. Pero por otro lado, estas personas atienden menos, por ejemplo, los que viven en áreas rurales van menos al consultorio, atienden menos al hospital. Como hay menos especialistas, las listas de espera son más altas, y por lo tanto, al ser los diagnósticos y los tratamientos en consecuencia más tardíos de lo que deberían, hablábamos antes del gasto de bolsillo, que llegamos a un cáncer que está más avanzado y por lo tanto la tasa de sobrevida disminuye. En cambio, las personas que viven en condiciones más acomodadas, en grandes centros urbanos, llegan más temprano, diagnostican más temprano ese cáncer y por lo tanto su tratamiento es mucho más económico y tienen tasas de sobrevida. Por lo tanto, yo creo que ahí la complementariedad público-privada, mi sueño respecto al tema de política pública es que se generen más alianzas. Es que ojalá tengamos que FONASA el día de mañana tenga un único arancel y que ese único arancel cubra por igual al hospital público o a la clínica privada, y no tengamos un poco esta fronda de aranceles. Hoy día tenemos un arancel institucional para los hospitales públicos, tenemos este arancel libre elección para prestadores privados, luego está el arancel SAP, luego está el arancel GES, luego está el arancel Ley Ricarte Soto, y por lo tanto muchos prestadores discriminan y dicen, miren, no me conviene este arancel, no participo del convenio de esta alianza público-privada tan necesaria. Yo creo que el día de mañana, como ocurre en los países desarrollados, donde hay complementariedad público-privada mucho más estable, en donde los pacientes se mueven al hospital público-privado y por lo tanto las listas de espera ya no se producen en el propio hospital público como hoy día tenemos, y eso permita un acceso y estas diferencias de equidad en el acceso se superen de una vez. Esa brecha. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, yo ahí tengo un comentario, creo que es súper importante, porque una cosa es llegar al diagnóstico, ¿no es cierto? Estábamos hablando antes de que dependiendo de dónde uno vive, llega más temprano o más tarde un diagnóstico, y lo otro es el acceso al tratamiento, y vemos ahí que muchas veces lamentablemente hay como un cuello de botella a nivel tratamiento y los plazos no se cumplen muchas veces en el sistema público. Yo creo que porque efectivamente hay una población enorme que el sistema público no da abasto, y estos pacientes terminan siendo derivados después como en forma tardía, con los plazos vencidos, muchas veces a nuestra clínica. En la clínica IRAM vemos muchos pacientes que tienen FONASA y que se han vencido sus plazos y llegan como segundo prestador. Y nosotros estamos como súper orgullosos de nuestra planificación. Tenemos plazos muy acortados para iniciar tratamiento, y vemos la diferencia entre las personas que llegan como de forma privada y tienen garantizado, por ejemplo, el inicio de un tratamiento de radioterapia, puede ser el mismo día, si es que es necesario, o a los 5 o 7 días, versus un paciente que ya tiene su plazo vencido, que venía del sistema público, no se pudo atender
y vienen de repente 6 meses después. Claro, y que a pesar del alto estándar que pueden tener, uno se queda con la sensación de si hubieran venido un poco antes, esto podría haber sido tan distinto, ¿no? Es muy, muy tardío a veces el acceso y eso es algo que es crítico en los desenlaces que tenemos en los resultados de cáncer. ¿Rodrigo? Quiero complementar un poco lo que estaba comentando antes y Manuel. Digo, de prepararse para el futuro, porque el cáncer lo único que va a hacer es seguir creciendo, un poco lo que estamos. Decía Valentina además que en la clínica, el área médica está yendo a reducir los días del tratamiento que dan beneficios de los pacientes. Y adicional a eso, que además de prepararse como clínica desde el punto de vista prestador médico, como clínica tratante, esta cobertura con Southbridge del seguro oncológico, seguros de salud, que permiten dar acceso a toda la población de acceso oportuno a tratamientos inmediatos, a tratamientos con una tecnología de punta, que lo que hacen es una vez siniestrado o un paciente con cáncer se tiene de forma inmediata, pero además de por vida, en forma vitalicia, con el tratamiento y el seguimiento que hablaba Valentina, de por vida para ese tratamiento y su familia. Ahí, Joana, importante, hay un desafío en el futuro, ¿no? Porque uno tiene que ver con apoyar las políticas públicas que puedan implementarse, pero también desafíos para que toda la industria sea una industria sostenible. Totalmente. Y ahí un poco lo que nosotros estamos abocados es cómo pasamos de entregar productos de protección a armar un ecosistema de bienestar en salud. Y ahí es fundamental pensar de que esta labor no la podemos hacer solo, y aquí el poder de las alianzas lo hace todo. O sea, ya tenemos una alianza con un prestador especialista en cáncer, que además tiene una alta tecnología médica, que además es inclusivo, o sea, atiende, como ya dijo Rodrigo, de igual manera a pacientes ISAPRE-FONASA, sobre todo el segmento FONASA, pero cómo expandimos este ecosistema de bienestar. Y eso no se puede hacer a través de hacer alianzas. Hablábamos un poco antes de subirnos acá al panel de cómo hacer que este producto penetre sobre todo en regiones donde justamente la gente tiene menos acceso a tecnología médica, menos o alta complejidad médica, la mayoría son pacientes FONASA, por la ruralidad están además alejados a los centros de salud probablemente de su zona. ¿Cómo acercamos y hacemos que esos pacientes que contraten un seguro después no tengan barrera para poder venir a Santiago a realizar esos tratamientos? ¿Te fijas? Entonces hablábamos que tal vez debiéramos hacer una alianza con alguna y incorporar hotelería, por ejemplo, dentro de nuestro programa. Claro, centros de estadía, medios de transporte, etcétera. No sea una barrera ni económica ni de ningún tipo que ese paciente pueda acudir a su tratamiento, digamos, de manera oportuna, porque eso, al final del día, puede significar salvarle la vida o no. ¿Fija? Y como hablábamos, este es un problema global, el paciente no está solo, está acompañado muchas veces, y todo es un gasto, el transporte, la alimentación, la estadía, etcétera. Entonces, todo, o sea, hacer alianzas de educación financiera a través del Estado también, cómo llegamos a través de municipios, organizaciones, juntas de vecinos, o sea, creo que hay un montón de trabajo que se debe hacer. Interesante además también. De estar mirando afuera, perdóname, desde como industria, ver cómo también podemos incorporar a través de reaseguro otro tipo de tecnología o exámenes o detección precoz de otra medida también. Interesante también hablar de lo que tú dices, de industria, ¿no? Correr el cerco, pero que no sea solamente una compañía de seguros, sino que esto permita elevar el estándar de todas las compañías, en el fondo. Totalmente. El orgullo ahí es sentirse pionero, ¿no? El primero que lo hace, pero es una buena manera de empujar el cerco porque beneficia a todos, ¿no? ¿Qué tan importante es un concepto que en algunas industrias puede estar medio manoseado, pero la habilidad blanda? Porque aquí estamos hablando, Rodrigo lo decía recién, un médico de cabecera, una doctora que te acompañe. Hay tanto desconocimiento que imagino también que aquí todos son parte del proceso del paciente, desde la persona que llega sin tener idea a qué prestación acudir, qué hacer. La primera persona que te recibe en la clínica es muchas veces tan importante como el doctor que te va a atender después, porque gracias a ella sabes qué beneficios puedes tener, ¿no? Ahí es crítico cómo recibimos, acogemos y acompañamos a los pacientes justamente desde que entran en la clínica.
Nosotros tenemos una persona que recibe a los pacientes cuando entran y ponen el root en el tótem, así como para anunciar que llegaron, y que siempre los recibe con una sonrisa. De hecho, los pacientes me dicen a mí, qué rico cómo me recibió la persona apenas entré a la clínica. Es que uno siento que en este tipo de casos estamos hablando de cáncer, nada menos. Entonces, llegar a un lugar inhóspito, frío, que pueda parecer lejano, acrecenta el temor. Entonces, lo otro hace, yo creo que sentirte acogido genera todo lo contrario, digamos. La predisposición a atenderte, uno se siente un poco más liviano, si se quiere, ¿no? Y acá, en el fondo, uno siempre, no solo en oncología, pero en medicina en general, en salud, trabajamos como un equipo. Entonces, por ejemplo, Clínica Iram están los tecnólogos médicos que están a cargo de hacer los planes de tratamiento, los físicos que hacen los chequeos, nosotros que tenemos como más contacto directo con el paciente, pero también la parte administrativa está como muy de cara a los pacientes, y es súper importante que también hagan que el paciente se sienta cómodo y acogido, como para la experiencia global. Antes de comenzar el conversatorio me llegaron las preguntas de algunas de las personas que nos acompañan, así que tengo mi torpeo y voy a aprovechar de hacerla al final. Manuel, parto contigo. ¿De qué manera podría el sistema de salud chileno fortalecer la red de atención primaria para detectar tempranamente enfermedades como el cáncer? Mira, a ver, yo creo que lo primero, y es algo que yo vengo criticando desde la academia hace bastante tiempo, es actualizar nuestro examen de medicina preventivo. Nosotros, cuando hicimos la reforma del GES o del AUGE, por allá por el año 2005, han pasado 20 años, no hemos vuelto a modificar el examen de medicina preventiva. Es el mismo que lleva 20 años, y por lo tanto hoy día hay bastante más evidencia, por ejemplo, que sería importante considerar el screening de cáncer de próstata en el caso de los hombres, indistintamente hombres y mujeres. En Chile, lamentablemente, el cáncer colorectal ha aumentado muchísimo en incidencia y prevalencia, y la mortalidad también de manera preocupante. Por lo tanto, lo que es el test de hemorragia oculta y una colonoscopía, cuando el test de hemorragia oculta sale positivo, también hay evidencia que puede ayudar a complementar. Bueno, en el caso del cáncer cervicuterino, el tema ya no solo el Papa Nicolau, sino que el test del virus papiloma e incluso el tratamiento de vacuna, que sabemos que ya empezó en niñas, en niñas y niños, pero que hay una población que no ha estado vacunada y que sería importante promover una vacunación más masiva. No siento que cualquier cosa que sea inamovible en los últimos 20 años tiene que tener una actualización, digamos, entonces, ¿no? Avanza tan rápido todo. Entonces, efectivamente, si bien hay productos como los de ustedes que actualizan e incorporan cosas que están en la recomendación técnica, pero que no están en el mandato legal obligatorio del GES, yo creo que eso ya se nos quedó obsoleto, el examen de medicina preventivo, y como esto se hace particularmente desde la atención primaria, sería necesario reforzar eso. Por cierto, también yo creo que también se ha dicho, hay que mejorar la resolutividad y la capacidad diagnóstica de la atención primaria. Yo creo que se ha ido haciendo, pero todavía es insuficiente. Eso significa llegar más recursos, más especialistas. Hoy día la atención primaria requiere de algunos especialistas, requiere incorporar pediatras, ginecobstetras, equipos de salud mental, con psicólogos, o sea, esto no es solo la consulta de un médico general o un médico de cabecera, sino que es de un equipo más interdisciplinario que ayuda a fortalecer. Y por cierto que el trabajo intersectorial, porque aquí se ha dicho y lo hemos mencionado todos, hay factores determinantes, factores de riesgo que están haciendo que el cáncer aumente, el aumento del consumo de alcohol, el sedentarismo, la obesidad, el que poblaciones todavía sigan fumando, y particularmente mujeres que sigue particularmente alto. Entonces son todos factores de riesgo que hay que trabajar desde la atención primaria, con un enfoque mucho más intersectorial, trabajando con colegios, con clubes deportivos, con juntas de vecinos, aprovechar los temas de seguridad que hoy día nos convocan y que están haciendo que las juntas de vecinos aparezcan cada vez más, pero ya no solo para el tema de seguridad, sino que para volver también a meter salud, claro, los temas de bienestar y calidad de vida. Yo creo que esa es la estrategia fundamental, junto con toda la cobertura de alta complejidad, pero yo creo que el tema de atención primaria es para prevenir y para no tener que lamentar diagnósticos tan tardíos de cáncer. ¿Rodrigo? Sí, quisiera agregar, aprovechando comentado por Manuel de esta actualización de exámenes, que este seguro que tenemos con oncológico, que tenemos con Saurich, además de incorporar mamografía para las mujeres y antígeno prostático para los hombres como acción preventiva, acabamos de incorporar justamente el test de hemorragia oculta para detección precoz de cáncer colorectal y el virus
el examen de virus papiloma, VPH por PCR, también para detectar precozmente el cáncer cervicuterino. Entonces, estos 4 exámenes actualizan, usando los términos Claro. de Manuel, esta oferta de exámenes preventivos dentro de los mismos productos para toda la población de acceso universal a lo que pretendemos hacer. Me quedan los últimos 5 minutos, así que voy a aprovechar de hacer un par de preguntas más. Joana, esta está buena. ¿Cuáles son los principales indicadores de riesgo financiero que monitorean ustedes como industria para evitar un desequilibrio? Porque dice, ¿cómo se equilibra el aumento constante entre el costo de las terapias de última generación, lo que estamos hablando, ¿no? La presencia de nuevos equipos, con la mantención de primas accesibles para el público general? Ahí también hay un equilibrio a veces difícil de lograr. Bueno, las compañías de seguro analizamos, digamos, todos los riesgos que administramos en base a frecuencia, severidad y costo medio. Ya hemos hablado aquí largamente que la frecuencia va en aumento para poder controlar que esa severidad tampoco vaya en aumento, la clave es la prevención. O sea, aquí hay que trabajar muy fuerte en poder prevenir para que las personas tengan mejor sobrevida ante una enfermedad como es catastrófica, vivimos más, o sea, vamos a tener una población que va a tener más exposición a tener cáncer, inevitablemente. Valentina, Entonces, la prevención es la clave. a propósito de eso, ¿qué mensaje le entregaría a las mujeres que por miedo, por desconocimiento, postergan la hora de hacerse su examen? Sí, bueno, 2 cosas. Uno, transmitirles que la mamografía es un examen que es seguro, que tiene poca radiación, que en general no duele, a pesar de que en casos puntuales puede doler, pero en general produce o debe producir una molestia leve, es corto, está ampliamente disponible y es la cosa que disminuye la mortalidad por cáncer de mama. Por lo tanto, la mamografía es muy importante. Entre medio, mensualmente que se hagan el autoexamen también es algo que puede detectar cosas entre mamografías o lo que se llama como detección de intervalo, y que usen, porque todas las mujeres que tienen un contrato de más de 30 días, tienen medio día al año disponible para poder tomarse ese medio día e ir a hacerse sus exámenes de chequeo, y con eso poder fomentar la detección precoz. Yo no quiero alarmar, pero sí alertar, esto contrastémoslo, o más bien dicho, complementémoslo con un dato de mortalidad récord. Es triste, pero es real. El año 2023 murieron 2.263 mujeres a causa del cáncer de mama en nuestro país. Es el mayor número de muertes por esta patología desde que se tienen registros, que es una cifra que nos tiene que acompañar para poder generar más de estas instancias y poder, por supuesto, motivar a las mujeres para que se realicen los exámenes. Me quedan los últimos minutos, 30 segundos para cada uno, para que puedan hacer una locución de cierre. Manuel, arranco contigo. Bueno, como partí diciendo al comienzo, en estos temas tenemos una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia ya la hemos descubierto respecto a las cifras, a lo preocupante que es, pero la buena noticia es que Chile ha ido avanzando. No solo hay profesionales como Valentina que se han ido formando y que tienen capacidad de atendernos, no solo hay clínicas, sino que también hospitales públicos nuevos que se han construido con nuevas tecnologías y, por cierto, compañías de seguro que están escuchando el llamado y necesidad de la población. Está el GES, está la ley Ricardo Soto que cubre algunos, está el Fondo de Drogas de Alto Costo de Cáncer. Se aprobó una ley nacional del cáncer hace unos años atrás y que está en implementación y por lo tanto aquí está el llamado a que la gente se haga la prevención, a que consulte tempranamente, porque el cáncer es una patología que podemos prevenir en Chile oportunamente. Doctora Valle, mensaje final. Sí, bueno, hemos dicho alguna cifra que es súper alarmante de muertes totales por cáncer, pero también quiero ser un poco optimista y decirles a las mujeres que la mortalidad por cáncer de mama va disminuyendo, y esto en gran parte y en gran medida por el screening o tamizaje mamográfico. Así que salgan a hacerse la mamografía, no se van a demorar nada, es corto, no les va a molestar. Y la detección temprana tiene altas probabilidades de remisión. Probabilidad de curarse y de eventualmente, si necesitan un tratamiento, de que este tratamiento sea lo menos complejo y con la menor morbilidad posible. Gracias, Rodrigo. Sí, lo comentaba. Desgraciadamente, el cáncer en Chile es la primera causa de muerte, pero hoy día hay más curación de cáncer. Y hay más curación de cáncer a medida que los pacientes o las personas tengan acceso más rápido a los tratamientos y a las clínicas, y para eso, desde el punto de vista de
tratamiento. La clínica tiene esta complementariedad público-privada que yo sigo bien enfático en destacar. Funciona bien, aparte los pacientes de ISAPRE y privados por saber más que también atendemos, y eso desde el punto de vista del tratamiento, y acceso universal a través de estos productos como el seguro oncológico que tenemos con Southbridge, que da cobertura inmediata, vitalicia y para todos los casos. Gracias. Joana, cerramos contigo. Bueno, para cerrar, cuidarte es quererte. El llamado es, ya vimos que hay herramientas de todo tipo para poder acceder a exámenes preventivos, y un poco la invitación a movilizar a las mujeres para que realmente lo hagan. Tomemos conciencia de un cáncer de mama detectado en mal momento puede ser realmente catastrófico. Así que yo diría que esa es la invitación, a usar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para poder hacer nuestros chequeos preventivos a tiempo. Estamos cerrando ya este conversatorio Cuidarte es Quererte. Queremos agradecer a Southbridge y también a Clínica Irán, por supuesto, una conversación pertinente en este octubre rosa, espero también interesante para todos los que nos siguieron. Quiero agradecer con este aplauso a Manuel, Valentina, Rodrigo y Joana por sus interesantes comentarios. Que estén muy bien, un abrazo, sigan y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.